Bueno, la sostenibilidad en moda la podríamos definir como la preocupación de las compañías por dejar un mejor medio ambiente, una mejor relación con la sociedad, pero no deberíamos olvidar también que la sostenibilidad tiene un factor económico y deberíamos también proteger y preservar la sostenibilidad económica del sector. Yo creo que es una visión, vamos a decir, más tradicional de la sostenibilidad. Es cierto que toca diferentes ambientes, o sea, cuando estamos hablando de sostenibilidad social es la relación con la sociedad, si estamos hablando de sostenibilidad ambiental, cómo impactamos en el medio ambiente, y sí que es cierto que este sector, pues lógicamente, se le ha tildado de ser uno de los sectores más contaminantes, con lo cual la parte medioambiental tiene una importancia crucial. Desde el punto de vista de sostenibilidad social, también por dónde se produce, en qué países se produce, etcétera, etcétera, genera gran importancia, pero a mí no me importaría hablar de sostenibilidad integral y no olvidar algo de unos aspectos que a las compañías les están afectando. No nos podemos olvidar que este sector, en España tenemos 3, 4 grandes empresas, pero es un sector muy de middle market y es un sector que me costaría no encontrar una empresa pequeña que no esté pasando algunas dificultades. Y entonces, esa parte de sostenibilidad económica yo creo que vuelvo a reiterar la importancia de que no la olvidemos, porque es un sector que ha dado mucho y fíjate que a lo mejor dentro de la parte de social, en la crisis pasada el sector no hizo una amortización de puestos de trabajo acorde al nivel de ingresos que había perdido. Es un sector que propugna la integración de colectivos que tienen difícil su primer empleo, por ejemplo, empleo juvenil, el empleo femenino. O sea, es un sector que hace mucho por la sostenibilidad social y la sostenibilidad de las personas aquí en España. Ya no hablo de dónde se producen las prendas, sino hablo de dónde se comercializan. Yo creo que es verdad que aparecen inputs externos que obligan a ser más responsable, más sostenible, pero yo creo que también, y yo creo que esto en el 19 las empresas lo vieron claro, que era el momento de apostar por la sostenibilidad. Yo creo que ya los directivos de las compañías son conscientes de que la sostenibilidad no tiene marcha atrás, pero también es importante que los consumidores están empezando a demandarla. Aparecen nuevas generaciones de consumidores mucho más preocupados por dejar un mejor planeta que a lo mejor las generaciones anteriores como la mía. Uno muy importante que es el estar casi todos los países occidentales durante algunos meses en casa. Han sido conscientes los consumidores de la cantidad de ropa que tenían y que a lo mejor no estaban usando. Entonces, la conciencia del consumidor frente a lo que tengo y lo que uso y lo que estoy comprando por impulso, yo creo que el COVID no sé si será un disparador definitivo de esa conciencia medioambiental o de cero desperdicio de los consumidores, pero sí que es cierto que por lo menos es una marca que va a quedar, yo creo que en la piel y en la cabeza de los consumidores por tiempo. Creo que, y lo decía antes, uno de los principales problemas del sector es que en el pasado ha resuelto las crisis económicas abaratando el producto. Y cuando abaratas el producto, para ganar el mismo dinero tienes que vender más. Y es verdad que nos hemos metido en una dinámica de producir más de lo que se necesita para poder rebajarlo y para que al consumidor tuviera un precio atractivo.
En alguna entrevista que me habéis hecho en el pasado yo cifraba, pues si el sector ha perdido 5.000 millones desde la crisis pasada hasta ahora y que no los ha recuperado, yo creo que es importante que a lo mejor le está dando entre 2.000 y 3.000 a otros sectores. Entonces, yo ya no creo que deberíamos tener en la cabeza esa parte de cuánto vendo y cuánto produzco y cuánto empujo, sino reflexionar desde la mente del consumidor es cuánto producto necesitan mis consumidores porque lo van a comprar a un precio razonable. Entonces, en ese sentido, el volumen como volumen es necesario porque esto al final es un negocio de escala, pero no debería ser el driver fundamental de la rentabilidad del negocio. Necesitar mucho volumen para que esto fuera rentable. Siempre que la velocidad no afecte a la forma de producir o la forma de comercializar, sí debería, o sea, debería ser, vamos a decir, complementario. Lo que sí es que la velocidad ahora para algunos consumidores ya no es tan necesaria, porque el concepto de temporadas y el concepto de colecciones pues empieza, y esto sí que es uno de los, vamos a decir, de las situaciones derivadas del COVID, es dónde necesito yo tener claramente que esta prenda es de verano, es de invierno, si al final me he pasado toda una primavera encerrado en casa, un verano que no he hecho cosas, el invierno. Entonces, al final, yo creo que esa conciencia de qué es temporada y qué es velocidad, porque necesito tener la tendencia, y fíjate que pues, se han suspendido tantos desfiles que son los que generan tendencia, que posiblemente la velocidad unida a la tendencia deja de tener tanto sentido. Yo entraría en la dicotomía de qué hemos puesto en la cabeza del consumidor como caro y barato. O sea, yo hablaría de cuál es el precio razonable al que yo debería comercializar las prendas. O sea, un vaquero a 19,99 no es que sea caro o barato, es que no es el precio que toca. Entonces, si yo incorporo sobre ese precio algunos aspectos que me voy a autodemandar para ser sostenible, como contaminar menos, como producir de una forma determinada, usar algunos componentes, reciclar, etcétera, etcétera. Si todo eso lo pongo en la cadena, lógicamente el precio que tengo hoy al que comercializo al consumidor debería ser capaz de llevar toda esa incorporación y trasladar al consumidor no si es caro o es barato la moda sostenible, sino cuál es el precio razonable para tener una prenda que dure y que responda a las necesidades estéticas y funcionales del consumidor. Yo, y vuelvo y siento repetirme, pero creo que el consumidor debería estar dispuesto a que las prendas le costaran más sin que su factura anual de gasto en ropa se vea incrementada. Es decir, el consumidor debería llegar a una especie de contrato emocional con las marcas diciendo, oye, yo estoy dispuesto a gastarme más por una prenda, estoy dispuesto a sacrificar ese impulso de comprar muchas prendas que luego uso muy poco y tú a cambio tráeme prendas que duren más y que estén mejor fabricadas. Y yo creo que hay colectivos, y pienso ahora mismo, por ejemplo, en los niños, donde no sé si formatos de alquiler o formatos de suscripción tendrían todo el sentido, porque la tasa de reposición entre los 0 y los 14, 15 años es muy alta. O sea, la ropa no es que no la quieras seguir usando, es que por crecimiento de los niños no se puede, pues a lo mejor algún modelo donde yo pudiera hacer esa suscripción y que fuera renovando y esa prenda se pudieran reciclar y reutilizar, pues podría tener todo el sentido. También es cierto que
igual que hay arquitectura efímera, igual que hay ocasiones, pues para determinadas ocasiones, en vez de adquirir una prenda, pues podía alquilarla, ¿de acuerdo? Pero eso implica pues todo un circuito que tendría que estar desde el punto de vista del consumidor. O sea, fíjate, ahora en plena pandemia, con todas las restricciones que estamos teniendo, pues tendríamos que tener muy claro que el reciclaje, la reutilización de prendas y demás, si es entre particulares, cumple todos los protocolos seguros. Pero la segunda mano en otros países lleva muchísimos años funcionando. Quizás aquí, como somos un mercado mass market, no compensa alquilar o reutilizar segunda mano porque es que el precio unitario de la prenda es muy bajo. Entonces no tiene sentido, porque dices, entre comprarme una blusa a 20 euros o comprar una de segunda mano no hay tanto trade-off. Hombre, hay una empresa que yo sigo bastante, que es Stitch Fix, que en menos de 6 años factura 1.500 millones de dólares y se dedica básicamente al negocio de la suscripción. A mí me encantaría que el siguiente gigante naciera del sector, pero me da la sensación que operadores digitales van a tener más fácil acceder al sector de moda, porque yo creo que ya lo que se trata es más de donde va a estar la energía, la fuerza, es en el conocimiento del consumidor, la algoritmia derivada de cómo te vistes, qué usas, cómo disfrutas la vida, etcétera, etcétera, y generar una intimidad de marca basada en el conocimiento y luego que produzca quien me tenga que producir. O sea, yo a lo mejor no tengo que controlar, igual que hoy no controlo toda la cadena, pero a lo mejor es que puedo hacer el outsourcing de todo, hasta del diseño, la compra, etcétera. Decir, oye, a mí tráeme prendas terminadas de este estilo porque es lo que quieren mis clientes. Entonces, me da la sensación que modelos muy ligados al conocimiento del consumidor pueden tener más éxito que modelos muy ligados al producto. Si hablamos, o sea, muchas veces nos olvidamos que es uno de los sectores que más innova en relación al producto. Y yo diría, desde el punto de vista de sostenibilidad, el esfuerzo del sector en reducir sus huellas medioambientales es alto, la huella hídrica, la huella de CO2, etcétera, etcétera, ha hecho un esfuerzo ímprobo por mejorarlo. Ahora, yo creo que en relación con el consumidor estamos muy retrasados. Y te voy a poner un ejemplo con un sector que es, por ejemplo, el de movilidad, ya no diría el de automoción, el de movilidad, donde hemos cambiado la forma de los consumidores. Donde antes los consumidores hablaban de poseer un coche, hoy hablan de usar un coche. Donde las compañías antes hablaban de voy a venderte un coche, ahora se están metiendo en negocios de alquiler de coches, de utilización de flotas, de alquiler de servicios, etc, etc. Entonces vamos a un modelo donde los consumidores tienden a sustituir el CAPEX, poseer, por el OPEX, usar. Entonces, ¿y esto por qué? Porque, por ejemplo, en el sector de automoción se dieron cuenta que lo que antes era un símbolo de libertad, que era tener un coche, ahora es un símbolo de esclavitud, porque el coche se pasa el 85% del tiempo parado. Entonces, y es un bien que se devalúa. Entonces, sí que darle esa vuelta y uniéndotelo con la pregunta anterior de la suscripción, el alquiler, etcétera, cuando yo empiezo a pensar en esa clave de utilizar en momentos determinados más que de poseer, sobre todo con bienes que se devalúan, pues posiblemente nos encontremos que demos una vuelta al sector.
que todos los sectores están haciendo un esfuerzo por comprender cómo gasta el dinero, cómo consume, cómo utiliza el producto los consumidores. Yo no pondría un sector, antes he hablado de la movilidad, yo hablaría de aprender de mejores prácticas de lo que están haciendo otros. ¿Ya? Y lo que sí que es cierto es que cuando tú, por ejemplo, estás lanzando fondos verdes, cuando estás lanzando energía verde, pues cada vez hay más consumidores que están preocupados por eso. Lo que sí que deberíamos aprender es mejores prácticas en la ideación y mejores prácticas sobre todo en la comunicación, porque en este sector se hace mucho, se comunica regular al consumidor lo que se está haciendo. Y al final lo que quedan son los grandes mantras de que es un sector muy contaminante, de que es un sector poco preocupado socialmente porque se está produciendo en países terceros y no se está teniendo en cuenta las condiciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos mantras acaban calando en el consumidor y van generando un estado de opinión que nunca favorece al sector. Es verdad que del sector se están haciendo muchas cosas regular, pero también es cierto que comunicar más lo que se hace, comunicar mejor cómo nos estamos preocupando, creo que es una asignatura pendiente que ayudaría. Y yo siempre estaría viendo cómo gestionan la relación con los consumidores y cómo gestionan la relación con el acto de compra las marcas en relación con otros sectores. Nosotros en este sector nos centramos como mucho en el acto transaccional. Una vez que se ha comprado al consumidor la prenda, no le volvemos a preguntar por esa prenda, le preguntamos por la siguiente que se va a comprar. Pero unir a todas las experiencias que alguien disfruta con las prendas, los momentos, etcétera, porque los consumidores le cogemos mucho cariño a determinadas prendas, pues explotar todo eso alrededor de la utilización de la prenda y de lo que va a durar y de lo que me va a acompañar, más de que es barato, yo creo que es un gran cambio que se podía ejecutar.